Existe un relato en las Sagradas Escrituras que inicia con el llanto desgarrador y culmina con el surgimiento de toda una dinastía de valientes combatientes. La narrativa de un niño que vino al mundo en el instante más devastador en la existencia de su progenitor. Un pequeño que recibió no uno, sino dos nombres distintos en el mismo momento de su nacimiento. Hablamos del hijo más joven, aquel que se transformó en la esperanza definitiva de una familia profundamente marcada por las rivalidades, los celos y las disputas internas. Nos referimos a Benjamín, el vástago menor de Jacob, ese niño que estuvo a punto de quedarse sin identidad propia, pero que portaría consigo un destino verdaderamente excepcional. ¿Te has detenido alguna vez a reflexionar sobre estas interrogantes? ¿Por qué razón tu madre tuvo que fallecer precisamente en el momento de traerte a este mundo? ¿Qué motivó a tu padre para modificar tu nombre apenas acababas de llegar a la vida? ¿Y por qué, transcurridos varios años, te convertirías en una pieza fundamental de uno de los relatos más conmovedores y transformadores del Antiguo Testamento? La narrativa bíblica concerniente a Benjamín trasciende el simple hecho del nacimiento y la muerte. Esta historia profundiza en cómo el Todopoderoso posee la capacidad de metamorfosear la tragedia más absoluta en un propósito divino, el sufrimiento más profundo en un legado perdurable, y a un niño aparentemente frágil y vulnerable en un símbolo poderoso de valentía y resistencia. Hay un elemento particular en esta historia que revelaré solamente al término de este contenido. Se trata de algo relacionado con el papel crucial que la tribu de Benjamín desempeñaría en el plan magistral de Dios para la nación de Israel y su pueblo escogido. Prepárense adecuadamente, porque el recorrido vital de Benjamín, el hijo de Jacob, apenas está por comenzar a desenvolverse ante nuestros ojos. Si esta historia ya está capturando tu atención y quieres descubrir todo lo que Dios tenía preparado para Benjamín, no olvides dejar tu like en este video y suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones. Cada día compartimos historias bíblicas llenas de revelación que transformarán tu perspectiva. Vamos juntos en este viaje de descubrimiento. La caravana completa de Jacob avanzaba con dirección hacia la región de Efrata, y fue precisamente durante ese trayecto cuando Raquel comenzó a experimentar las primeras contracciones del parto. Sin embargo, algo no marchaba conforme a lo esperado. El alumbramiento se tornó extraordinariamente complicado, extremadamente difícil y peligroso. Raquel, quien representaba el amor verdadero y profundo de Jacob, aquella mujer por la cual él había trabajado incansablemente durante 14 largos años sirviendo a Labán, ahora luchaba desesperadamente por preservar su propia vida mientras intentaba traer al mundo a su segundo hijo varón. Las Escrituras registran en el libro de Génesis capítulo 35 que ella tuvo enormes complicaciones durante el proceso del nacimiento. La partera, experimentada en estos menesteres, intentaba consolarla y animarla con palabras llenas de esperanza. «No temas», le decía, «tendrás otro hijo varón». Pero Raquel se encontraba cada vez más debilitada, su cuerpo ya no resistía el esfuerzo sobrehumano. Y entonces el bebé nació, diminuto, extremadamente frágil, llorando bajo el cielo abierto de la tierra de Canaán. No obstante, antes de que pudiera manifestarse cualquier tipo de celebración o alegría, la tragedia ocupó inmediatamente ese espacio. Raquel, reuniendo sus últimas fuerzas vitales, dirigió su mirada hacia su hijo recién nacido y pronunció un nombre, Benoni, que significa hijo de mi aflicción o hijo de mi dolor. La Biblia simplemente registra de manera concisa y devastadora, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Este pasaje se encuentra en Génesis 35, versículo 18. Mientras la vida de Raquel se desvanecía gradualmente, una realidad permanecía inmutable y clara. Ese niño cargaría con una marca que ninguno de los otros 11 hijos de Jacob poseía. Él fue el único cuyo nacimiento costó la vida de su madre, una carga emocional y espiritual tremendamente pesada. Jacob sostenía al bebé entre sus brazos temblorosos. Su corazón estaba completamente destrozado en 1000 pedazos. Pero en lo profundo de su ser, sabía con certeza que aquel pequeño no podía vivir toda su existencia bajo el peso abrumador de un nombre que únicamente hablaba de muerte, sufrimiento y pérdida. ¿Cómo podría ese niño desarrollarse y crecer sabiendo que su mera existencia le costó la vida a la persona que más lo amó, incluso antes de conocerlo personalmente? Esta era una pregunta que atormentaba el alma de Jacob. Jacob permanecía allí, sosteniendo a un bebé recién nacido entre sus brazos protectores.
A su alrededor, el peso aplastante de la pérdida más dolorosa. A sus pies, el cuerpo sin vida de Raquel siendo preparado con respeto para el entierro. El desierto permanecía sumido en un silencio absoluto aquella tarde. Los sirvientes habían inclinado sus cabezas en señal de respeto hacia el dolor del patriarca. Los demás hijos de Jacob observaban desde cierta distancia, intentando procesar y asimilar el verdadero significado de ese momento histórico. Y el bebé lloraba como llora cualquier recién nacido en sus primeros instantes de vida en este mundo. Benoni, hijo de mi dolor. Ese nombre resonaba como una sentencia definitiva, como un veredicto irrevocable, como un peso que el niño cargaría eternamente sobre sus hombros. Cada ocasión en que alguien lo llamara por ese nombre, sería un recordatorio constante de la tragedia que marcó su llegada. Él sería para siempre conocido como el hijo que trajo consigo la muerte junto con la vida, una dicotomía imposible de reconciliar. Pero Jacob, hombre de fe y experiencia, conocía profundamente el poder que un nombre posee dentro de las Sagradas Escrituras. Un nombre no es simplemente una forma de identificación práctica. Es una declaración poderosa de identidad y de destino, una profecía sobre lo que una persona está llamada a ser. Entonces Jacob proclamó con voz firme y autoritaria, llena de determinación paternal: no, su nombre no será Benoni. Se llamará Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Esta declaración se encuentra registrada en Génesis 35, versículo 18. Este niño no sería definido jamás por el dolor que rodeó su nacimiento. Sería definido por el honor, por la fuerza interior, por su posición prominente y privilegiada dentro de la familia patriarcal. Benjamín sería reconocido como el hijo que permanecería a la diestra de su padre, ese lugar especial que en la cultura hebrea representaba poder, protección, autoridad y herencia. El significado bíblico y profético de ese nombre era extraordinariamente importante. Representaba la negativa rotunda de Jacob a permitir que la tragedia tuviera la última palabra en la historia de su hijo. Era la manifestación de fe de un hombre que, aún sumido en el dolor más profundo, continuaba creyendo firmemente que Dios tenía un plan específico y maravilloso. Y ciertamente lo tenía. Pero nadie en aquel momento podría haber imaginado cuánto ese nombre sería puesto a prueba en los años venideros. Porque Benjamín crecería en una familia donde los nombres y los destinos tenían un peso real y tangible, y donde el sufrimiento aún no había completado su obra en sus vidas. Benjamín creció como el menor entre 12 hermanos varones. Pero esta no era una familia ordinaria ni convencional en ningún sentido. A su alrededor había hermanos nacidos de 4 madres completamente diferentes: Lea, Raquel, Bilha y Silpa. Eran hombres que ya habían aprendido desde temprana edad a competir ferozmente por captar la atención y el favor de su padre. La genealogía completa de los hijos de Jacob era también un mapa detallado de conflictos acumulados, tensiones no resueltas y rivalidades profundamente arraigadas. Benjamín nunca conoció a su madre Raquel. Nunca escuchó el sonido de su voz. Nunca experimentó la calidez de su abrazo maternal. Solamente poseía las historias que Jacob le contaba con nostalgia. Historias llenas de amor verdadero, de espera paciente, de fidelidad inquebrantable. Y esto hizo que Benjamín fuera diferente a sus hermanos. No era únicamente el más joven en edad. Era la última parte visible y tangible de Raquel que aún permanecía viva en este mundo. Y Jacob lo protegía de una manera extraordinariamente especial, casi obsesiva. Pero antes de Benjamín había existido otro hijo de Raquel: José, el favorito indiscutible de Jacob. El soñador visionario. El joven de la túnica de colores brillantes que despertaba tanto amor como odio. Y todos en la familia sabían perfectamente lo que supuestamente había sucedido con él. O al menos lo que sus hermanos mayores afirmaban haber presenciado. José estaba muerto, despedazado por una bestia salvaje. O eso era lo que Jacob había creído durante largos años de luto inconsolable. Y ahora Benjamín ocupaba ese lugar vacío en el corazón de su padre. Era el único hijo que quedaba de Raquel, el único vínculo vivo con ella. Y Jacob lo protegía como se protege el último tesoro preciado. Porque, en cierta forma muy real, eso era exactamente lo que Benjamín representaba para él. Los hermanos observaban esta dinámica y comprendían el dolor profundo de su padre. Pero todos sabían con claridad,
Benjamín no era simplemente un hermano más. Representaba absolutamente todo lo que Jacob había perdido con la muerte de Raquel y la supuesta muerte de José. Era el depositario de todo ese amor no correspondido, de toda esa pérdida no sanada. Mientras tanto, Benjamín crecía sin tener la menor idea de que un día él se convertiría en la pieza clave del mayor punto de inflexión y transformación en toda la historia de la familia de Jacob. Su papel sería absolutamente crucial en el proceso de restauración que se avecinaba. Transcurrieron varios años desde aquel día fatídico. El hambre severa llegó a la tierra de Canaán con fuerza devastadora. Jacob ya era un anciano venerable, profundamente marcado por el peso acumulado de todas sus pérdidas. Nunca se había recuperado totalmente de la supuesta muerte trágica de José, ese dolor permanecía latente. Y Benjamín era absolutamente todo lo que le restaba de su amada Raquel, el único consuelo en sus años finales. Y entonces llegó la noticia que cambiaría todo. Había alimento abundante disponible en Egipto, provisiones suficientes para sobrevivir. Pero para conseguir más suministros esenciales, alguien de la familia tenía que realizar el viaje hasta allá. Y el misterioso gobernador de Egipto, aquel hombre poderoso que controlaba los graneros, exigía algo extremadamente difícil de aceptar. Quería ver personalmente a Benjamín, el hijo menor debía presentarse ante él. Jacob se negó rotundamente con vehemencia. «Mi hijo no irá a ninguna parte», declaró con firmeza absoluta. José ya murió trágicamente. Si algo malo le sucede también a Benjamín, harán descender mis canas con profundo dolor hasta la sepultura. Estas palabras se encuentran en Génesis 42, versículo 38. Sus palabras revelaban un temor profundo y paralizante, una herida que nunca había sanado completamente. Pero el hambre era implacable e inmisericorde, no respetaba sentimientos. Y los hijos de Jacob sabían con certeza o Benjamín emprendía el viaje, o todos perecerían de inanición. La decisión era literalmente de vida o muerte para toda la familia. Judá, uno de los hermanos mayores, dio un paso al frente con valentía. «Padre», dijo solemnemente, «yo seré personalmente responsable de él. Si no te devuelvo a Benjamín sano y salvo, la culpa permanecerá sobre mí para siempre jamás». Este compromiso se registra en Génesis 43, versículo 9. Era la promesa solemne de un hombre ya agobiado y atormentado por los errores graves del pasado, por decisiones que lo perseguían. Y así, finalmente, Benjamín partió hacia Egipto acompañado de sus hermanos. No tenía la menor idea, pero estaba a punto de convertirse en el centro absoluto de uno de los giros argumentales más emocionantes y dramáticos de toda la Biblia. Porque el gobernador misterioso que insistía en verlo no era un desconocido cualquiera. Era José, el hermano que Benjamín apenas había conocido en su infancia, el hermano que supuestamente había muerto hacía tantos años. Y cuando José finalmente vio a Benjamín cara a cara después de décadas de separación, la Biblia registra este momento conmovedor. Entonces José se conmovió profundamente en su interior al ver a su hermano, y buscó dónde llorar. Entró en su cámara privada y lloró allí a solas. Este pasaje se encuentra en Génesis 43, versículo 30. Benjamín era muchísimo más que simplemente un hermano biológico para José. Era el vínculo vivo y palpitante entre el pasado doloroso y el presente lleno de posibilidades. Entre el sufrimiento acumulado y la posible restauración que se vislumbraba en el horizonte. El viaje hacia Egipto apenas había comenzado para Benjamín, pero lo que vendría a continuación no solamente lo pondría a prueba a él personalmente, sino que examinaría el corazón de toda su familia, revelando si habían cambiado verdaderamente o si repetirían los errores del pasado. ¿Quieres saber qué sucedió cuando José puso a prueba a sus hermanos? ¿Eligieron diferente esta vez o abandonaron nuevamente al hijo de Raquel? Continúa conmigo porque la historia se vuelve aún más intensa y reveladora de aquí en adelante. Cada paso dado hacia Egipto estaba completamente cargado de incertidumbres y temores no expresados. Benjamín caminaba junto a sus hermanos mayores en completo silencio. Ellos estaban visiblemente tensos, con los músculos rígidos y las mandíbulas apretadas. Era como si cargaran algo extraordinariamente pesado sobre sus espaldas, un peso invisible pero real. Recuerdos traumáticos, tal vez,
o miedos profundos que no podían ser expresados con palabras humanas. Eran fantasmas del pasado que los perseguían con cada kilómetro recorrido. Judá caminaba sumido en un silencio profundo y reflexivo. Él había dado su palabra solemne a Jacob, había hecho una promesa vinculante. Si algo le sucede a Benjamín, será completamente mi culpa, mi responsabilidad total. Esas palabras resonaban insistentemente con cada kilómetro que recorrían por el camino polvoriento. Porque Judá sabía perfectamente lo que significaba cargar con la culpa abrumadora de acciones pasadas. Conocía ese peso devastador en su propia alma. Años atrás, en un momento de codicia y envidia, Judá había participado activamente en la venta de José como esclavo. Había visto la desesperación cruda reflejada en el rostro aterrorizado de su hermano menor mientras le suplicaba misericordia. Había aceptado sin remordimiento las monedas de plata manchadas de traición. Mintió descaradamente a su padre anciano y presenció cómo Jacob se derrumbaba completamente por dentro, consumido por un dolor insoportable que parecía no tener fin. Y ahora, después de todos esos años, estaba llevando al último hijo superviviente de Raquel exactamente al mismo lugar donde todo había comenzado a desmoronarse. Al mismo Egipto donde José había sido vendido. La ironía era casi insoportable. Lo que Judá no sabía, lo que ninguno de ellos podía imaginar, era que este viaje no se trataba únicamente de obtener alimento para sobrevivir. Se trataba de algo infinitamente más importante, una segunda oportunidad divina. Una oportunidad preciosa para hacer las cosas de manera completamente diferente, para redimirse de sus pecados pasados. Pero para alcanzar esa redención, para experimentar esa transformación, Benjamín necesitaba llegar con vida al Egipto. Y más crucial aún, necesitaba regresar sano y salvo a casa. Porque el destino completo de Benjamín estaba íntimamente conectado con la redención de toda la familia de Jacob. Su papel era más importante de lo que cualquiera podría haber anticipado. Y en el palacio de Egipto, José ya había preparado meticulosamente la prueba definitiva que enfrentarían sus hermanos. ¿Elegirían actuar diferente en esta ocasión crucial? ¿O la historia se repetiría una vez más? Al principio, todo parecía desarrollarse sorprendentemente bien. José los recibió con aparente hospitalidad y respeto. Les ofreció un banquete espléndido, con alimentos que no habían probado en años debido al hambre. Los trató con una cortesía que los dejó confundidos pero aliviados. Y ahora emprendían el regreso a casa con provisiones abundantes que salvarían a sus familias. La misión parecía completamente exitosa. Benjamín caminaba con una calma renovada, incluso con cierta alegría contenida. En muy poco tiempo estaría de vuelta con su padre Jacob, cumpliendo así la promesa que Judá había hecho. Pero entonces, cuando ya se alejaban de la ciudad, gritos fuertes resonaron en la distancia. Se aproximaban rápidamente soldados egipcios a caballo. El polvo se levantaba bajo sus pies mientras galopaban hacia ellos. Y la voz autoritaria del mayordomo de José, ese hombre que parecía tan amable durante el banquete, ahora sonaba acusatoria y severa. ¿Por qué han pagado bien con mal?, gritó con indignación fingida. ¿Por qué han robado la copa de plata de mi señor? ¿La copa especial que él usa para beber y para adivinar? Esto es una traición imperdonable. Los hermanos quedaron completamente atónitos, paralizados por la sorpresa, indignados ante tal acusación falsa. ¿Robar nosotros?, protestaron vehementemente. Señor, revise cuidadosamente todas nuestras bolsas y nuestras pertenencias. Si encuentra la copa con alguno de nosotros, que muera ese hombre inmediatamente. Y nosotros, los demás, nos convertiremos en sus esclavos de por vida. Aceptamos ese castigo porque somos inocentes. Estaban tan seguros de su inocencia que hicieron esta declaración temeraria sin pensarlo dos veces. El mayordomo respondió con una voz que parecía razonable pero estaba cargada de intención. Bien, sea conforme a vuestras palabras. Pero solo aquel con quien se encuentre la copa quedará como mi esclavo. Los demás podrán continuar su camino libremente. Esta respuesta se encuentra registrada en Génesis 44, versículo 10. Y entonces comenzaron el registro meticuloso, abriendo las bolsas una por una con creciente tensión. Rubén, el primogénito, nada encontraron. Simeón, absolutamente nada. Leví,
Tampoco nada. El corazón de Judá comenzó a latir con una fuerza descontrolada. El pánico empezaba a apoderarse de él. Dirigió su mirada preocupada hacia Benjamín, quien estaba visiblemente pálido, con el rostro drenado de color. Sus manos temblaban ligeramente. Y cuando finalmente abrieron la bolsa de Benjamín, la última que faltaba revisar, allí estaba, reluciendo bajo el sol, la copa de plata del gobernador. La Biblia describe la reacción inmediata y visceral. Entonces ellos rasgaron sus vestidos en señal de profunda desesperación. Este gesto se menciona en Génesis 44, versículo 13. Era una señal cultural de angustia extrema en la cultura hebrea, un acto que solo se realizaba ante las tragedias más devastadoras. Benjamín estaba en completo estado de shock, su mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. No había robado absolutamente nada, era completamente inocente. Pero la evidencia incriminatoria estaba allí, imposible de negar ante los ojos de todos. No tuvieron otra alternativa que regresar al palacio del gobernador. Y José los estaba esperando, sentado en su trono con expresión severa. Su rostro era una máscara impenetrable de autoridad. ¿Qué acción es esta que han cometido?, les interrogó con voz fría. ¿No sabían que un hombre como yo puede ciertamente adivinar la verdad? ¿Pensaron que podrían engañarme? Estas palabras se encuentran en Génesis 44, versículo 15. Judá intentó hablar, buscando desesperadamente las palabras correctas, pero ¿qué podía decir en esa situación imposible? ¿Cómo podía explicar lo inexplicable? ¿Cómo podía salvar a Benjamín de este destino terrible? Y allí, en ese momento de tensión máxima, una única pregunta flotaba pesadamente en el aire, cargada de significado histórico. ¿Abandonarían al hijo de Raquel esta vez como habían hecho con José hace tantos años? ¿O elegirían un camino diferente? José estaba de pie ante ellos, poderoso e imponente en su rol de gobernador, despiadado en apariencia. Pero por dentro, en lo profundo de su corazón, luchaba intensamente con sus propias emociones reprimidas durante décadas. Finalmente pronunció su veredicto con voz firme. «Todos ustedes pueden irse libremente a sus hogares», declaró con aparente indiferencia. «Pero el joven con quien se encontró la copa permanecerá aquí conmigo como mi esclavo para siempre». Este decreto se registra en Génesis 44, versículo 17. Era exactamente la misma elección moral que habían enfrentado años atrás con José. Salvar su propia piel, su propia comodidad, o arriesgar absolutamente todo por su hermano. La historia se repetía, ¿pero ellos habían cambiado? Este era el momento de la verdad, la prueba definitiva de su transformación. Y fue precisamente entonces cuando Judá dio un paso valiente hacia adelante, saliendo de entre sus hermanos. «Señor, por favor», suplicó con voz quebrada por la emoción, «permita que su servidor hable abiertamente ante usted». Su voz era firme a pesar del miedo, pero estaba completamente llena de emoción contenida durante años. Y Judá comenzó a hablar, las palabras brotaban de lo más profundo de su alma arrepentida. Habló extensamente de Jacob, su padre anciano, de cómo su padre ya había perdido trágicamente a un hijo amado, José, y cómo ese dolor nunca había sanado completamente, de cómo Jacob no sobreviviría emocionalmente si también perdiera a Benjamín, su último vínculo con Raquel. Habló de la promesa solemne que él, Judá, había hecho personalmente, comprometiéndose ante su padre como garante de la seguridad de Benjamín. Y entonces Judá pronunció las palabras que cambiarían absolutamente todo el curso de la historia. «Ahora, por lo tanto, permítame a mí, su servidor, quedarme como esclavo de mi señor en lugar del muchacho. Yo ocuparé su lugar. Y que el muchacho regrese sano y salvo con sus hermanos a casa de nuestro padre. ¿Cómo podré yo regresar junto a mi padre si el muchacho no está conmigo? No podría soportar ver la miseria y el sufrimiento que sobrevendría a mi padre». Estas palabras poderosas se encuentran en Génesis 44, versículos 33 y 34. El silencio más profundo llenó completamente toda la sala del trono. Era un silencio cargado de significado eterno. José, el poderoso gobernador de Egipto, ya no pudo mantener más su compostura, su fachada de indiferencia se derrumbó. Ordenó con voz quebrada que absolutamente todos los egipcios presentes salieran inmediatamente de la sala.
No podía permitir que presenciaran lo que estaba a punto de suceder. Y cuando finalmente se quedó completamente solo con sus hermanos, sin testigos egipcios, rompió a llorar con un llanto tan fuerte que se escuchó por todo el palacio. «Yo soy José», declaró con voz entrecortada por las lágrimas. «Soy su hermano, aquel que ustedes vendieron a Egipto hace tantos años». Esta revelación impactante se registra en Génesis 45, versículos 3 y 4. La conmoción fue instantánea y abrumadora. El mundo de todos ellos se detuvo en ese momento. Benjamín miró fijamente a ese hombre poderoso y reconoció finalmente al hermano que nunca había tenido la verdadera oportunidad de conocer en profundidad, del que solo había escuchado historias. José se acercó rápidamente y abrazó a Benjamín con una intensidad desesperada, años de separación contenidos en ese abrazo. Y allí, en ese abrazo prolongado entre hermanos reunidos, algo profundamente sagrado se restauró. No solamente una familia fracturada, sino una historia completamente quebrada por la vergüenza acumulada, el dolor reprimido y el resentimiento guardado. Judá había elegido conscientemente el sacrificio personal, poniendo la vida de otro por encima de la suya propia. Y esa decisión valiente pavimentó el camino para que Dios restaurara milagrosamente lo que parecía irremediablemente perdido para siempre. Como declara profundamente Génesis 50, versículo 20, «Ustedes pensaron hacerme mal y causarme daño, pero Dios lo transformó en bien para lograr lo que vemos hoy, salvar y preservar muchas vidas». Esta es la esencia del plan divino, transformar el mal en bien, la tragedia en triunfo. Jacob era extraordinariamente anciano en esos días finales. Su visión física se debilitaba progresivamente, pero su espíritu permanecía sorprendentemente vivo y alerta. Había vivido lo suficiente para presenciar lo absolutamente imposible hecho realidad. José, su hijo amado, estaba vivo después de todos esos años. Sus hijos se habían reconciliado genuinamente después de décadas de división. Y Benjamín, su tesoro más preciado, estaba allí mismo, a su lado, sano y salvo. Pero Jacob sabía con certeza que su tiempo en esta tierra se aproximaba rápidamente. Y antes de partir de este mundo, necesitaba cumplir con lo que habían hecho todos los patriarcas antes que él, Abraham, Isaac, y ahora él. Necesitaba bendecir formalmente a sus hijos y declararles proféticamente su futuro, su destino en el plan de Dios. Uno por uno, con paciencia y solemnidad, Jacob llamó a sus 12 hijos a su lecho. Y cuando finalmente llegó el turno de Benjamín, el hijo menor por quien tanto había sufrido, Jacob pronunció estas palabras proféticas cargadas de significado: «Benjamín es un lobo rapaz y feroz. Por la mañana devorará la presa capturada, y por la tarde repartirá generosamente los despojos conquistados». Esta bendición poderosa se encuentra en Génesis 49, versículo 27. Estas palabras no eran simplemente poéticas o metafóricas. Eran profundamente proféticas y llenas de visión divina. No se referían únicamente a Benjamín como individuo, al hijo. Se referían específicamente a la tribu completa de Benjamín, a todos sus descendientes futuros a lo largo de generaciones. De un niño nacido literalmente entre lágrimas amargas y dolor insoportable, surgiría un linaje completo de guerreros absolutamente intrépidos, valientes sin comparación. Una tribu que, aunque sería pequeña en número, resultaría estratégicamente crucial para Israel. Feroz e implacable cuando la situación lo requiriera, cuando la justicia lo demandara. La bendición profética de Jacob reveló algo completamente inimaginable para cualquiera que hubiera presenciado el nacimiento traumático de Benjamín. Este niño no sería recordado en la historia por su fragilidad inicial, por las circunstancias dolorosas de su llegada. Sería recordado y honrado por su fortaleza extraordinaria, por el legado poderoso que dejaría. Jacob, con ojos que ya no veían claramente el mundo físico, vio con perfecta claridad lo que Dios mismo veía en el futuro. Y antes de cerrar sus ojos definitivamente por última vez, selló para Benjamín un destino que resonaría poderosamente a través de todas las generaciones venideras. Porque cuando Dios elige específicamente a alguien para cumplir su propósito divino, Él no simplemente restaura lo quebrado. Él transforma completamente, Él eleva, Él glorifica lo que parecía destinado al olvido. Transcurrieron muchos años después de esos eventos. Israel se multiplicó exponencialmente en la tierra de Egipto,
creciendo de una familia extendida a una nación completa. Y cuando finalmente abandonaron esa tierra de esclavitud en dirección hacia la promesa divina de Canaán, todas las 12 tribus de Israel partieron unidas en ese éxodo histórico. Y entre ellas, marchando con orgullo y determinación, estaba la tribu de Benjamín. No eran numerosos en comparación con otras tribus. Comparados específicamente con Judá o con Efraín, eran incluso relativamente pocos en cantidad poblacional. Pero lo que les faltaba en número absoluto, lo compensaban abundantemente con habilidad excepcional, con destreza incomparable, con valentía sin límites. La Biblia registra específicamente que los benjamitas eran arqueros absolutamente excepcionales, tiradores de una precisión sobrenatural. El libro de Jueces capítulo 20, versículo 16, habla detalladamente de 700 hombres escogidos y entrenados, todos ellos zurdos, y cada uno de ellos podía lanzar una piedra con la honda directamente a un cabello sin errar jamás el objetivo. Esto no es una exageración literaria, es un testimonio de su habilidad extraordinaria. Se convirtieron en conocidos y respetados en todo Israel como guerreros de élite absoluta, estrategas brillantes en combate, intrépidos e implacables en la batalla cuando defendían a su pueblo. Y esto no fue simple casualidad histórica o coincidencia genética. Fue el cumplimiento directo y literal de la bendición profética que Jacob había pronunciado sobre su lecho de muerte. Benjamín es un lobo que desgarra. La profecía se manifestaba en la realidad generación tras generación. De la tribu de Benjamín surgieron figuras que transformarían completamente la historia de Israel. Jueces valientes que defendieron al pueblo. Guerreros legendarios cuyas hazañas se contaban alrededor de las fogatas. Y reyes que gobernarían sobre la nación. Saúl, el primer rey ungido de Israel, aquel que inauguró la monarquía israelita, era benjamita. Esto se confirma en 1 Samuel capítulo 9, versículos 1 y 2, donde se detalla su linaje. Un hijo de la tribu más pequeña llegó a gobernar sobre todas las demás. Esther, la reina extraordinariamente valiente que salvó a su pueblo entero de la destrucción genocida planificada por Amán, era descendiente directa de la tribu de Benjamín. El libro de Esther capítulo 2, versículos 5 al 7, establece claramente su genealogía benjamita. En el momento más oscuro de la historia judía en el exilio, cuando la aniquilación total parecía inevitable, Dios levantó a una mujer benjamita para la liberación. Y el apóstol Pablo, originalmente llamado Saulo de Tarso, quien llevó intrépidamente el evangelio transformador de Jesucristo hasta los confines más lejanos de la tierra conocida, rompiendo barreras culturales y llevando salvación a los gentiles, también era benjamita. Y él mismo lo declaró con profundo orgullo en sus escritos: «Yo soy israelita, descendiente directo de Abraham, de la tribu de Benjamín». Esta declaración orgullosa se encuentra en Romanos capítulo 11, versículo 1. La herencia dejada por la tribu de Benjamín no fue meramente militar o política, aunque esos aspectos fueron significativos. Fue profundamente espiritual, fue un legado de fe inquebrantable. Fue una prueba viviente y palpable de que Dios utiliza específicamente a aquellos que nacen en las circunstancias más difíciles e improbables para alcanzar y lograr cosas absolutamente extraordinarias que trascienden generaciones. El niño que casi fue llamado el hijo de mi dolor se transformó milagrosamente en el padre fundador de una generación completa de vencedores, de conquistadores espirituales. Y esto nos conduce directamente a la revelación final y más profunda que prometí al inicio de este contenido. La revelación que conecta toda la historia de Benjamín con el plan maestro de Dios. Reflexiona cuidadosamente sobre estas preguntas. ¿Por qué razón Dios permitió específicamente que Benjamín naciera exactamente de esa forma tan dolorosa? ¿Por qué tuvo que venir al mundo precisamente en el momento más devastador y traumático? ¿Por qué su madre Raquel tuvo que morir inevitablemente al darle vida? ¿Por qué él, entre absolutamente todos los hijos de Jacob, tuvo que cargar con esa marca indeleble desde el primer día de su existencia? Porque Benjamín representa y personifica algo que está en el corazón mismo del plan redentor de Dios para la humanidad. La transformación radical de lo improbable en glorioso. Benjamín nació literalmente en medio de la tragedia más absoluta, pero fue llamado proféticamente a la victoria más completa. Fue nombrado inicialmente Hijo del Dolor, pero fue reclamado y renombrado como Hijo de la Fuerza y el Honor. Creció siendo percibido como el más débil y vulnerable,
pero engendró una línea de guerreros absolutamente intrépidos que defendieron la justicia. Y esto no fue casualidad ciega del destino. Fue diseño divino deliberado, fue la mano de Dios trabajando en la historia humana. De Benjamín surgieron líderes específicos que cambiaron permanentemente el curso de la historia de Israel y del mundo. Saúl, quien inauguró la era de la monarquía unida. Esther, quien salvó literalmente a todo un pueblo de la extinción completa. Pablo, quien llevó el mensaje salvador de Cristo hasta los confines de la tierra entonces conocida, estableciendo iglesias por todo el Imperio Romano. Todos estos personajes históricos tenían un elemento fundamental en común. Todos nacieron en un linaje familiar que conocía íntimamente el dolor profundo, la pérdida devastadora, pero que se negaba rotundamente a ser definido permanentemente por ese sufrimiento. Eligieron la fe sobre el miedo, la esperanza sobre la desesperación. Y aquí está la revelación final y más poderosa que conecta todo. Cuando las 12 tribus de Israel finalmente se asentaron en la tierra prometida de Canaán después del éxodo y la conquista, cada tribu recibió una porción específica de territorio según el diseño de Dios. La tribu de Benjamín recibió un territorio particularmente estratégico y simbólicamente significativo. Estaban situados geográficamente entre Judá, la tribu real al sur, y las otras 10 tribus del norte. Eran territorialmente pequeños, sí, pero estaban posicionados estratégicamente como un puente vital, una conexión esencial. Así como el hijo Benjamín fue históricamente el vínculo emocional entre Jacob y José, entre el dolor del pasado y la restauración del futuro, su tribu se convirtió literalmente en el vínculo geográfico y espiritual entre las diferentes regiones de Israel. Cuando el reino eventualmente se dividió en dos después del reinado de Salomón, Benjamín permaneció leal a Judá, manteniendo la conexión con la línea davídica. Eran pequeños pero absolutamente cruciales para la continuidad del plan de Dios. El territorio de Benjamín también incluía la ciudad de Jerusalén, el lugar donde se establecería el templo de Dios, el centro de adoración para toda la nación. No fue coincidencia que esta tribu, nacida del dolor pero llamada a la fuerza, custodiaría el lugar más sagrado de Israel. El plan divino para Benjamín y el propósito eterno de Dios siempre estuvieron intrincadamente entrelazados desde el principio. Y la lección es absolutamente clara y aplicable a cada vida humana. Dios no desperdicia ningún dolor que experimentamos, ninguna lágrima que derramamos. Él lo transforma meticulosamente en propósito eterno, en significado duradero. Tu comienzo podría haber estado marcado por las lágrimas más amargas, por la pérdida más devastadora, pero Dios tiene el poder soberano de reescribirlo completamente con fortaleza inquebrantable y significado profundo. La historia bíblica completa de Benjamín no trata simplemente de un hijo que nació en condiciones difíciles en medio del desierto. Se trata fundamentalmente de cómo Dios toma precisamente lo que parece completamente irreparable, lo que aparenta estar destrozado más allá de toda restauración, y construye con ello algo extraordinariamente duradero, algo eternamente significativo. Cómo transforma el dolor más profundo en un legado glorioso que trasciende generaciones. Cómo utiliza estratégicamente lo improbable, lo menospreciado, lo frágil para cumplir sus propósitos eternos más importantes. Raquel murió trágicamente al traer al mundo a Benjamín, pagando el precio máximo. Pero gracias a él, gracias a su existencia, su nombre y su memoria nunca fueron olvidados en Israel. Jacob sufrió una pérdida absolutamente inimaginable que lo marcó para siempre. Pero fue Benjamín quien contribuyó decisivamente en la restauración completa de la familia fracturada. José fue cruelmente traicionado y vendido por sus propios hermanos. Pero fue Benjamín quien se transformó providencialmente en el puente necesario para la reconciliación familiar, el catalizador para la sanidad. ¿Y qué podemos decir de la tribu completa que vino después de él? Demostraron repetidamente a través de la historia que la debilidad inicial, las circunstancias adversas del nacimiento, no determinan jamás la fuerza final ni el destino último. El sufrimiento del comienzo puede convertirse en la plataforma para un propósito grandioso. Las lecciones espirituales profundas de la historia de Benjamín son múltiples y transformadoras. Nos recuerdan constantemente que Dios no está limitado en absoluto por las circunstancias de nuestro nacimiento, por nuestro origen humilde o doloroso. No está atado por el sufrimiento de nuestro pasado, por las heridas que llevamos. Al contrario,
Él toma exactamente aquello que podría destruirnos o definirnos negativamente y lo utiliza como la plataforma firme para nuestro propósito divino. El profeta Isaías en el capítulo 61, versículo 3, declara poderosamente que Dios da belleza eterna en lugar de ceniza temporal, óleo de alegría profunda en lugar de luto prolongado, manto de alabanza en lugar de espíritu angustiado y desesperado. Benjamín nació literalmente entre cenizas de muerte, pero vivió en la belleza del propósito. Nació entre lágrimas de dolor, pero trajo alegría a su familia. Nació bajo el peso abrumador de la angustia, pero se convirtió en un símbolo permanente de alabanza, fortaleza y victoria. Y si su historia nos enseña algo fundamental, es precisamente esto. Cuando Dios decide reescribir una historia humana, cuando interviene en una vida, no simplemente la arregla superficialmente o la repara temporalmente. La transforma completamente, radicalmente, eternamente. La eleva a un nivel que nunca hubiéramos imaginado posible. Tal vez tú naciste en medio del dolor más profundo. Tal vez tus inicios estuvieron marcados indeleblemente por la pérdida devastadora, por la ausencia, por las dificultades insuperables. Tal vez alguien en tu vida intentó definirte permanentemente por tus heridas más profundas, por tus fracasos pasados, por tus circunstancias adversas. Pero Dios te dice claramente hoy, con autoridad divina, ese no es tu nombre definitivo ni permanente. Ese no es tu destino final e ineludible. Tal vez te hayan llamado Benoni, el hijo del dolor y la tragedia. Pero Dios te llama Benjamín, hijo de mi mano derecha, hijo de fuerza sobrenatural, hijo de honor eterno, hijo del propósito divino específicamente diseñado para ti desde antes de la fundación del mundo. Y así como Benjamín engendró una tribu extraordinariamente poderosa e influyente, tú también puedes crear y construir algo profundamente significativo, algo eternamente valioso a partir de aquello que intentó marcarte negativamente, que intentó destruirte. El viaje completo de Benjamín, el hijo menor de Jacob, nos muestra algo absolutamente fundamental sobre el carácter de Dios. Él no desperdicia ningún sufrimiento humano, ninguna lágrima derramada en secreto. Cada lágrima derramada al inicio de tu historia puede transformarse milagrosamente en la base sólida de algo glorioso al final. Cada herida profunda puede metamorfosearse en fortaleza inquebrantable. Cada pérdida devastadora puede pavimentar el camino hacia un propósito mucho mayor del que jamás imaginaste. Benjamín, el hijo de Jacob, no eligió nacer de esa manera tan dolorosa. No eligió las circunstancias traumáticas de su llegada, pero vivió conscientemente con el nombre que su padre le dio con fe, y no con el peso aplastante de la tragedia que lo trajo al mundo. Se negó a ser definido por el dolor. Y hoy la pregunta vital permanece para cada uno de nosotros: ¿qué nombre estás llevando tú en tu vida? ¿El nombre que las circunstancias difíciles intentaron asignarte? ¿O el nombre que Dios ya te ha declarado proféticamente? Así como Jacob cambió deliberadamente el nombre de Benjamín en un acto de fe y declaración profética, Dios está cambiando tu nombre ahora mismo en este momento. Él está declarando y pronunciando sobre ti fuerza sobrenatural donde anteriormente solo había debilidad paralizante. Está declarando propósito eterno donde solo había dolor sin sentido. Está declarando victoria completa donde solo había derrota aparente. Si esta historia ha tocado profundamente tu corazón, si ha resonado con algo en tu interior, te invito cordialmente a hacer estas 3 acciones específicas ahora mismo. Primero, deja un comentario aquí abajo contándonos exactamente qué te habló Dios personalmente a través de esta historia poderosa de Benjamín. Queremos conocer tu testimonio, tu conexión con esta narrativa. Segundo, suscríbete inmediatamente a este canal y activa todas las notificaciones presionando la campanita, porque cada día publicamos una nueva historia bíblica completamente llena de revelación divina, de verdades transformadoras esperando específicamente por ti. No te pierdas ningún contenido. Tercero, comparte generosamente este video con alguien específico que necesite escuchar urgentemente que Dios puede reescribir cualquier historia sin importar absolutamente cómo comenzó. Alguien que necesita esperanza, que necesita creer nuevamente. Benjamín nació entre lágrimas amargas de pérdida, pero vivió con un propósito divino extraordinario, y tú también puedes hacerlo. Recuerda siempre, el último hijo de Jacob engendró reyes poderosos, reinas valientes y apóstoles transformadores del mundo. Y dentro de ti,
En tu interior hay un legado increíble esperando nacer, un destino que solamente Dios pudo haber planificado desde la eternidad. Que la historia bíblica completa de Benjamín te inspire profundamente a creer con todo tu corazón que, sin importar tu comienzo doloroso, sin importar tus circunstancias actuales, Dios puede guiarte hacia un final absolutamente extraordinario, glorioso y eterno. Hasta el próximo video, y que Dios continúe reescribiendo tu historia personal con su mano poderosa.